Los secretos de los masones supuestamente se esconden detrás de todo, desde la planificación de las ciudades hasta ciertos asesinatos. Entre los miembros de la enigmática hermandad masónica se encuentran destacados políticos, padres de la patria y titanes de los negocios. En los tiempos modernos, los masones son conocidos por donar millones a la caridad. Pero, ¿quiénes son los masones y qué representan? ¿Existe realmente un apretón de manos masón secreto? Pues hoy lo vas a descubrir. Porque yo soy el documentalista. Y esto es 7 secretos y datos fascinantes acerca de los masones. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Los francmasones son la organización fraternal más antigua del mundo. Los francmasones pertenecen a la organización fraternal más antigua del mundo, un grupo iniciado durante la Edad Media en Europa como un gremio de constructores cualificados. Con el declive de la construcción de catedrales, el objetivo de la sociedad cambió. En la actualidad, los masones son una organización social y filantrópica destinada a que sus miembros lleven una vida más virtuosa y orientada. La organización sigue transmitiendo los valores fundamentales de la época: la tolerancia religiosa, la sed de conocimiento y la sociabilidad. Aunque no es una sociedad secreta en sí, tiene contraseñas y rituales secretos que tienen su origen en el gremio medieval. En el gremio original había 3 etapas: aprendiz, compañero y maestro masón, que supervisaba a todos los que trabajaban en una obra. Hoy, estos grados son más filosóficos. Número 2. Los símbolos masónicos no son lo que crees. Los masones se han comunicado durante mucho tiempo utilizando símbolos visuales extraídos de las herramientas de la cantería. El ojo que todo lo ve, u ojo de la providencia, aunque no fue diseñado por los masones, ha sido utilizado por el grupo para representar la omnisciencia de Dios. El símbolo masón más conocido, la escuadra y los compases, representa una escuadra de constructor unida por un compás. La G de su centro sigue siendo objeto de disputa. Algunos expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, creen que la G del centro del símbolo significa la geometría, un campo fundamental para los primeros francmasones, mientras que otros creen que representa a Dios, el gran arquitecto del universo. La escuadra y los compases siguen siendo un símbolo popular en los anillos masónicos. Hay otro símbolo masónico menos conocido, extraído de la naturaleza: la colmena. Los masones eran originalmente hombres trabajadores que debían estar tan ocupados como las abejas, y la colmena simboliza la laboriosidad de la logia. Número 3. Sí, existe un apretón de manos masón. En realidad, varios. Los masones se saludan entre sí con una variedad de apretones de manos, todos ellos basados en el rango de cada uno dentro de la organización. Hay un apretón de manos para cada grado: aprendiz, compañero y maestro, es decir, los 3 primeros grados, y también en los grados superiores. Cada rito tiene sus propios apretones de manos, así es que hay una gran variedad. Se utilizan
durante las ceremonias masónicas. Número 4. La Iglesia Católica prohíbe a sus miembros ser masones. Aunque la masonería no es en sí misma una religión, todos sus miembros creen en un ser supremo o gran arquitecto del universo. Los miembros proceden de muchas confesiones, pero una denominación en particular prohíbe cualquier cruce. La Iglesia Católica condenó por primera vez la masonería en 1738, movida por la preocupación por los templos masónicos y los rituales secretos que se realizaban en ellos. En el siglo XIX, el Vaticano llegó a llamar a los masones la sinagoga de Satán. La Iglesia fue aún más lejos en 1983, declarando: sus principios siempre se han considerado irreconciliables con la doctrina de la Iglesia y por tanto, la presencia de ellos sigue estando prohibida. Los fieles que se inscriben en asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no pueden recibir la Santa Comunión. Número 5. Los masones inspiraron el primer tercer partido político de los Estados Unidos. En el ámbito de la política, el primer tercer partido de los Estados Unidos, el Partido Antimasónico, se formó en 1828 en respuesta a los temores de que el grupo se estaba volviendo demasiado secreto y poderoso. Muchos de sus miembros pregonaban teorías conspirativas sobre los masones, y algunos líderes afirmaban que un infame asesinato de la época había ocurrido a manos de los masones. En un esfuerzo por evitar que la víctima revelara los secretos de la organización. Número 6. Sigue siendo un club de hombres, en su mayoría. Tradicionalmente, la pertenencia a la masonería solo ha estado abierta a los hombres. En las constituciones de 1723 del grupo, una especie de guía de la organización escrita por James Anderson, bajo la égida de la Gran Logia de Inglaterra, se excluía a las mujeres y a los ateos, así como a las personas esclavizadas. Ahora, los masones proceden de todas las clases sociales, siempre que puedan pagar su suscripción anual. Pero aunque se permite a las mujeres unirse a la organización afiliada, llamada la Orden de la Estrella del Este, y algunas logias reconocen a los miembros femeninos, la masonería no es tan universal como pretende, ya que en muchos países, las mujeres y los ateos siguen estando excluidos. En Estados Unidos y Europa puede variar de una ciudad a otra y de una logia a otra. Como no existe una organización nacional en Estados Unidos, las grandes logias de cada estado son un tribunal de última instancia. Esto ha dado lugar a algunas sentencias controvertidas, sobre todo en los estados del sur. La masonería sigue estando segregada. En Estados Unidos, varias grandes logias todavía se niegan a reconocer la masonería Prince Hall, es decir, a los masones afroamericanos. Número 7. Los masones famosos están por todas partes. Hay masones famosos en toda la historia. George Washington fue maestro masón. Benjamin Franklin fue miembro fundador de la primera logia masónica de Estados Unidos. Los presidentes Franklin D. Roosevelt y Gerald Ford eran masones, al igual que el primer ministro de Gran Bretaña Winston Churchill, Wolfgang Amadeus Mozart, David Crockett, Duke Ellington, Nat King Cole, Henry Ford, Paul Robeson y el astronauta Buzz Aldrin también fueron masones. Y yo soy el documentalista. Y esto fue 7 secretos y datos fascinantes acerca de los masones.